Hola amigos del Cine Club, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de una película clásica de 1927 de cine mudo. O como le decían en la época, cine. Cine Club es un podcast patrocinado por Cervecería Intrínseca. Sé parte de un mundo con más cerveza y menos problemas. Y ustedes creían que nunca lo iban a auspiciar. ¡Mira de qué te burlaste! Cierto, pero puedes regalarnos un café en Buy Me a Coffee, seguirnos y dejarnos comentarios en nuestras redes y puedes recomendarnos a más amantes del cine. Excelente. Bravo, bravo, Oye, pero es que qué clarificador, Diego, que fuiste con tu frase. No lo había palabras. pensado, pero en este momento creo que es una verdad. Vamos a dejar de llamarle cine mudo al cine. Claro, llamémosle cine. Claro. Oye, ya, Es apaguen como- las es como- luces, gente, apaguen las luces. Pongan blanco va y negro. a comenzar la función, sí, en blanco y negro. Bueno, y esto es Cine Club. Y hoy abrimos los micrófonos nuevamente para una nueva edición de peliculitas de aquellas, de las clásicas. Juanca por acá. Diego por acá. Y Jorge por acá. Jorge. Oye, hace tiempo que he estado pensando en que esta película es una de las películas que tú nos vas a ilustrar con historia, ¿o no? Y Diego, Vamos a tratar. que la va a filosofar, Yo la voy a la va a chamullar. destripar desde lo más íntimo, ¿no? La vamos a chamullar. Eso. Como siempre lo hacemos acá en todo caso. Sí, pero hablemos un poquito de que esta sí la elegimos por una razón especial. Esta no fue simplemente porque nos gustó. No, esta fue algo que empezó a salir por ahí en redes sociales. Un datito muy bonito, que era que como una película antigua pensaba el año que estamos viviendo. Así que tradicionalmente se dice que esta película pensó el año 2026 y qué mejor que verla en Cine Club y ver si tanto la chuntó, si no, o por qué en esa época se pensaba que iba a ser así. Da para harta conversa. Sí, y al verla, en cuanto a la imaginería, en cuanto a la parte visual, puta, es fundacional en tantas cosas también, weón. Yo creo que eso es lo que tiene esta película. Es muy fascinante, weón, en todo lo que demuestra, cómo lo pensaron. Jorge decía en un momento, tenemos que ver cómo chuchi hicieron esa película, tenemos que analizar eso, porque todo en esta película plantea muchas preguntas. Partiendo de lo que estás diciendo tú, Diego, como un montón de interrogantes más. Yo lo único que me imagino es, imagínense el año 1927. O sea, ¿qué había en esa época? ¿Cuál era el desarrollo que tenía el cine? Como que cuánto hace un tipo de arte muy reciente en el fondo. Como que uno ahora ve el cine como que ya han pasado más de 100 años. Pero en esa época, ¿cuánto lleva de desarrollo el cine? ¿Cuánta gente había podido ir a ver alguna vez una película al cine? En el mundo. Sí, influencia en todo, o sea, lo que estás diciendo, o sea, para Star Wars, por ejemplo, esta cuestión tiene una doble influencia. Tiene la influencia propia de lo que está diciendo, de lo que es la ciencia ficción, pero también es heredera del espíritu de la construcción manual, ¿cachai? Sí, todo lo que en algún minuto el fanático de Star Wars se preguntaba, ¿cómo se hizo eso? Es parte de ese mismo espíritu de esa época de cómo carajo hicieron esta película en 1927. Y tanta otra, o sea, Blade Runner, El Quinto Elemento, todo para adelante. O sea, todo, de hecho, hoy día si miramos Metrópolis y pensamos en esta weá se hizo. Oye, esto, perdón que me vaya un poco del tema. Bueno, no nos aguantamos, hasta podíamos haberla grabado el próximo año cuando cumple 100. Pero no, vamos a hablar la hora que cumple 99. 99, pero ambientada en 2026. Uno Claro. nunca sabe si va a estar el próximo año. Mejor hacerlo así. Sí, es verdad.
próximos años vamos a estar como Mad Max, más bien, peleando por el combustible. Claro. Oye, no, pero me fui a la balada y salté otra cosa, pero quería retomar esta parte de que es una película que tiene una historia de película como mosaico, que partió como una película que no le fue bien al principio. Bueno, Jorge tiene un mejor detalle. Se estrenó, después de que no le fue tan bien en su estreno, la mutilaron para llevarla a Estados Unidos, y esa es la película que conocimos todos por mucho tiempo, hasta hace algunos años donde se restauró. Y esa es la película que estamos viendo hoy día. Hasta hace, creo que el 2008 recién se pudo ver la película completa. 2008, el 2008, 2010, por ahí. Claro, lo que pasa es que en Argentina. El 2008 en Argentina se encontraron los rollos originales, pero que tampoco estaban tan bien conservados como se esperaba. Pero sirvieron como para agregar unos pedazos que se habían perdido de los cortes que le hicieron en los momentos que se estrenó en Estados Unidos o en Inglaterra, o cuando se volvió a reestrenar en Alemania, porque hablemos de que esta es una película que en total dura aproximadamente 2 horas y media, una película más bien larga, bastante densa. Y por eso Juan Carlos decía que cuando se hizo el estreno no le fue tan bien, porque yo creo que no es una película muy fácil de ver, no es una película muy entretenida, por decirlo de una manera. Y después, cuando la llevaron a Estados Unidos, le hicieron varios cortes como para poder agilizarlo un poco y sacarle quizás algunas temáticas que podían parecer un poco, no sé, comunistas, y dejar una reducción de una película un poco. Y la dejaron, creo que dejaron como una película como de 1 hora y media o algo así, un poco más parece. Y como quedaron esos rollos con la película cortada a ese tamaño, el resto se perdió y solamente pudieron volver a restaurarla cuando encontraron unos rollos en Buenos Aires. Sí, es bien entretenido, así como en búsqueda de la metrópolis perdida, ¿cachai? Cómo se reconstruyó, y cuando uno la ve, por ejemplo, no sé, pues en la versión que está que es la completa, se nota mucho. Se nota mucho los segmentos que están muy bien restaurados, se nota cuáles son los que deben haber salido de la restauración de Buenos Aires, y también las placas negras. Es bien simpático de ver. Claro, es como bien mutante final la película, o sea, por lo menos lo que tiene que ver con la cinta que vemos hoy y que podemos encontrar distintas versiones. Yo vi la versión que está en YouTube. La versión que está en YouTube es... chiquillos, denme un segundito, voy a tener que parar. Dale. Ya, no, lo que yo le quería comentar es que a mí la historia particular de cómo encontraron estos rollos me parece igual bastante más entretenida, porque se supone que la cinta que se estrenó en el año 27 en Alemania, llevaron una copia a Buenos Aires, y en Buenos Aires se estrenó en el año 28, y resulta que después la volvieron a reestrenar, como que hicieron como una especie como un cineclub como en los años 50, el año 60, y la volvieron a ver a partir de esos rollos y la vieron ahí. Pero como en el año 90 más o menos, una persona que había estado en la proyección del año 1900, que en los 60, le comentó a una persona que trabajaba como en el Fondo Nacional de las Artes, algo así, entiendo, que había visto una copia completa de Metrópolis, y como que ahí cacharon de que la película estaba guardada como en una bodega o algo así, y la empezaron a buscar hasta que la encontraron. Me gusta imaginar que le deben haber dicho así como estáis huevón de lo bueno. Como claro, pero si yo la vi en los 60, en vez de haber sido un viejo así, oye, si yo la vi en los 60 y la vimos completa, 2 horas y media, dijeron, sale, bueno, ¿a dónde la viste? Y también tenéis la poética de Aristóteles, ya. La comedia, no, estáis huevón de lo oye. Pero ahí la encontraron, y la pudieron juntar con las piezas que están en Europa. Grande Argentina. Oye, pero antes de ¿Habrá llegado una copia a Chile?
Puta, no sé ¿Quién si sabe? éramos tan avanzados en Éramos cultura nosotros, weón. ¿Habrá llegado alguna copia alguna vez en Sí, esa época, en los años porque yo 30? entiendo que igual los argentinos en el sentido, como avances culturales, eran una capital internacional, no así nosotros. No, pero a mí hay una cosa que me parece interesante, que antes de llegar a la versión restaurada con las imágenes del rollo de film argentino, la película ya había sido restaurada en cuanto a su contenido, a de qué trataba la película, y habían partes que se habían puesto con, ¿cómo decirlo?, con imágenes en negro, con la explicación de lo que iba ahí, pero era una restauración en base a las notas que tenía el score, la música, las partituras. En las partituras estaba puesto toda una serie de apuntes para que el director pudiera entrar en las partes correctas y todo, y a partir de todos esos apuntes que estaban ahí, reconstruyeron la película en cuanto a la longitud y todas las escenas que faltaban. Y después de eso, cuando ya apareció esta cinta argentina, en las partes en negro, en la mayor parte de las que estaban en negro, pudieron colocar imágenes que no estaban tan bien restauradas. Se nota mucho la diferencia, que ahí hacía esa salvedad Diego, pero por último se ve la imagen, se ve lo que se filmó en aquellos años. Qué lindo. Me gusta esa Tremenda historia. pega de arqueología, weón. La cagó. Impresionante. ¿Y qué quería Lang? ¿Quería manipularnos? ¿Qué quería hacer con su audiencia? No ¿Cuál era el sé. mensaje que había detrás? Porque igual la película No sé. tiene hartas cosas que no solamente son... Es súper política, son ¿no? cine. Sí. Y no, y es súper política y. No sé bien la palabra, pero es bien pueril la forma en que presenta su marxismo. Aunque no es formalmente un marxismo, porque él no, como que no pone que la lucha de la clase como que tiene que triunfar, sino como más bien una cosa dialéctica. Pero sí su mirada obrera, por decirlo así. Uh-huh. Que por cierto, por eso que es como raro después pensar de que dentro de la misma familia de Lang como que tenían visiones políticas distintas. Digamos de que Metrópoli es una obra conjunta con su esposa. Sí. No es solamente de Lang. ¿Cómo se llama la esposa? No me acuerdo. Tía von Harburg. Ia von Harburg. Y ella sí era más cercana a lo que era el partido nazi. Sí, po. Pero igual Bueno, escribieron ahora. Sí, yo de hecho, por lo que también estuve investigando, leyendo, entiendo de que Fritz Lang no quedó muy conforme con la película. Como que él no estaba muy de acuerdo con el guión completo, porque en el fondo era como que el guión lo había escrito su esposa, y su esposa sí simpatizaba mucho más con las ideas nazis, o con la ideología nazi, de alguna manera. Y él no quedó muy conforme con el guión completo de la película. Pero ¿cuál motivo hay ahí? Porque igual la película tiene una gran crítica al sistema, pero en algún momento me da esa impresión de tipo caricaturizar cosas, es como estetizar peligrosamente lo que está mostrando. Pero el mundo obrero, pero no eso. necesariamente desde lo marxista. Uh-huh. Claro, yo creo que lo que en el fondo decía Lang es que este tema de que finalmente lo que termina la película, que el corazón como es lo que media entre el cerebro y las manos. el mediador entre el cerebro y las manos, entre la fuerza del trabajo y como la capacidad directiva, decía que esa idea era falsa, que no era tan así. Sí, porque esa idea es amarillenta. Es terrible de amarilla. Claro, eso es como... Markin iba pasando por fuera y dijo, uff. Y dijo, uy, esta va súper amarilla. Yo creo que eso es lo que no le gustaba mucho a Lang. Pero igual estoy especulando de, no sé, como me imagino que él a lo mejor se habrá imaginado de que el final de la película haber sido de que se hubiese eliminado la parte, la clase dirigente, y hubiesen quedado solamente los trabajadores, compañeros, no sé, o algo de ese estilo, más que hubiese habido una mediación entre la clase obrera y la burguesía, no sé. Es rarito.
porque también todo lo que va a ser un poco el cine posterior de Lange, incluso cuando se va de Alemania, uno no diría que es un cine político, netamente tal. Después se inclinará a lo que es el cine negro, más que nada. Entonces, como, ¿realmente quería hacer una película política? Yo creo que no, yo creo que le servía como propósito de denunciar lo que estaba pasando con la época del surgimiento de las máquinas en la industria, pero no sé si era honestamente con un mensaje político. Bueno, todo es político, finalmente. Bueno. O sea, yo creo que era imposible escapar de la política, sobre todo con un tema... Tenía que salir el postmoderno. No, pero es que finalmente No. es así, pues, bueno, o sea, dime, ¿cómo escapabais de tener un mensaje político si en el fondo lo que tú estabas haciendo era tratar un tema político relacionado con la industria, la industrialización, las máquinas, la clase obrera, ¿cachai? Pero estamos de acuerdo que lo hace como muy infantil. Sí, totalmente. Muy... Oye, pero espérate. Hoy día, 2026, estamos hablando que este weón lo hace súper infantil, algo que era en 2027, y tratando como una película en el género de la ciencia ficción. También. ¿Cachai? Es como, no sé, weón, ni siquiera... No lo puedo ni siquiera criticar. Lo entiendo, sí, eso sí, es verdad. Es que por eso no es necesariamente así como una crítica de como debiste haberlo complejizado. Es simplemente una descripción del hecho. Uh-huh. A eso voy. Pero la película es tan fascinante en cómo lo hizo, más allá de lo que hizo, cómo lo hizo, weón, que yo vuelvo a insistir, o sea, me he declarado un montón de veces fanático del cine de ciencia ficción en estas conversaciones. Y... puta, weón, ver las ciudades de Blade Runner, ver las ciudades del Quinto Elemento, ver The Ghost in the Shell, ver inteligencia artificial, ver, puta, hasta películas como Snowpiercer, weón, Brasil, Dark City, weón, todas las películas están, pero alimentadas a más no poder de esta película, ¿cachai? Y no sé, si te ponía a pensar en el robot o sea, en Citripio de Star Wars, weón, obviamente está inspirado en el personaje más llamativo de esta película. Weón, el robot de Ex Machina. Claro, weón, exactamente. Y además es una mujer en Ex Machina, ¿cachai? El sentido que tiene ese personaje en la película Ex Machina está muy relacionado con el sentido de este personaje femenino, ¿no? Entonces, bueno, es tan transversal, ¿cachai? Yo creo que, y no lo había visto así, porque ahora retomando esta película, la vi hace mucho tiempo y no le había prestado tanta atención como ahora preparándome esta conversación. Es demasiado fundacional en la ciencia ficción que conocemos hoy día. Yo creo que nadie que ha hecho ciencia ficción en algún momento no ha tomado nada de aquí, tanto como las ideas, como lo que terminó siendo como cultura pop, como la forma de filmar, ¿cachai? Sí, oye, pero en todo caso, cuando hablamos de que, claro, que es un mensaje político, que es lo que nos quiso decir Fritz Lang, en esa época me imagino que el cine no era algo masivo o popular, ¿o sí? Yo creo que era más que nada había quizás una élite intelectual la que podía acceder a una sala de cine o a ver una película de esta, porque más encima siendo cine, entre comillas, mudo, hasta incluso hasta en el fondo tenías que saber leer, y probablemente el nivel de alfabetización en el mundo tampoco era una weá muy expandida. No sé cuánto habrá sido el nivel de alfabetización en Alemania en el año 20, ¿cachai? Pero igual ya era industria. Así sí, que claro, eso igual nos dice de que debe haber sido ya ¿algo masivo? Daba crédito. Además, tenemos que hablar un poquito de que sea de ciencia ficción, pero dentro de una vanguardia antigua lo hace aún más maravilloso. No podemos dejar pasar el elefante en la habitación, que esta cuestión es expresionismo alemán, y es la primera película de expresionismo alemán que vamos a hablar. ¿Verdad? Sí. Y necesitamos en este momento mandarle primera? saludo a nuestro amigo Alejandro González, panelista invitado. Pero la primera no, pero antes de esta está la del, ¿cómo se llama? La del doctor Caligari. Pero no la hemos hablado. No, pero no la hemos hablado. Que no hemos hablado, claro, pero es la primera película de expresionismo alemán que hablamos acá en el Cine Club.
No, Pero sí hay películas que son anteriores. Sí, no, de 1903, el estudiante de Praga ya es un referente del expresionismo alemán. Mm. Claro, ya después en el 2021 con Caligari ya se refuerza. Exacto. Pero cuenta, ¿qué hay de expresionismo alemán? Llegaste y la tiraste. Yo sé que tenemos audiencia que cacha lo que es el expresionismo alemán, pero hay otra audiencia que no cacha nada de qué es lo que estamos hablando. Y puede ser una lata a lo mejor, pero igual hay que educar, pues. Puta, al principio del cine estos locos estaban buscando cómo expresarse y les llegaban las influencias también de otros tipos de arte, y especialmente en Alemania se estaba formando fuerte lo que era el expresionismo, una línea más de a través de lo visual y lo auditivo, más una expresión de sentimientos que la exaltación de los sentidos, como podría haber sido en el impresionismo, ¿cachai? Entonces como que y ahí los alemanes se hicieron casi un monopolio de ese estilo, que se caracterizaba generalmente por el claro oscuro, que era el uso de luces, sean con foco como lo pensamos, o pueden ser pintadas como lo hacían en algunas películas con Caligari. Y ahí salen referentes, sale Der Golem, sale, como decíamos, de Caligari, Nosferatu, lo mismo de Lange ahora, y por eso que es como tan llamativo, porque los otros dos grandes referentes, Wierner yo creo, y Murnau, vienen un poquito del terror. Aquí es bueno verlo en la misma vanguardia en ciencia ficción. Sí, bueno, yo mirando de lo que tú estás mencionando como elementos que son bien destacados y que a mí me gusta dentro de la película, y hay que ponerle harta atención, la arquitectura que presenta Lang, como yo la veo así, como un estado emocional, porque la forma en que te muestra la arquitectura pasa por distintas que tenía formación visuales. De arquitecto. Claro, hay unos edificios que son imposibles, o ubicaciones, ángulos imposibles de la arquitectura, unas escalas súper exageradas, los espacios como que aplastan, oprimen a los personajes, y esas son cosas que son elementos muy, muy atribuibles a este expresionismo. Y toda la mecanización del ser humano, de los personajes que aparecen acá también, la caracterización también del científico loco es muy, muy de esta corriente. Tiene esas cositas que son bien llamativas. Tiene hartas raíces del teatro, el expresionismo alemán. Exacto. Claro. O la caracterización de María la buena, y la caracterización de María robot. Claro, lo que es como inhumano, lo que es como medio monstruoso, o que lo inerte cobra vida, por decirlo de alguna forma, es como bien estilizado. Y eso es una característica del expresionismo alemán bien, bien potente. Que era simpático, el juego de luces ahí, por ejemplo, en Metrópolis también tomaban placa y los focos sobre la ciudad eran pintados. Sí. Bueno, pero es que ese otro punto aparte, que yo no sé si lo vamos a partir al tiro, bueno, pero los efectos prácticos para hacer esta weá pues son una locura. De verdad que son una locura. Jorge estaba fascinado en esa weá. Sí, yo me quedé bien fascinado. La película en sí, yo encuentro que, bueno, como ya dije ya antes, es un poco larga quizás, como que no es tan fácil de digerir, es un poco densa, pero yo durante todo el tiempo que poquita. Yo durante todo el tiempo que estuve viendo la película me imaginaba año 1927, una tropa de locos haciendo esta película con no sé cuántos extras, con unas ubicaciones que no sé cómo las habrán montado, con estas, como decías tú, unas escaleras gigantes, unas máquinas que se mueven, con humo que sale, en el fondo como haciendo esta teatralización del guión. Yo creo que el resto del mundo lo debe haber mirado, o el resto en Alemania lo debe haber mirado con cara de que estos buenos que están haciendo, por qué están locos estos buenos, por qué están haciendo esto, a qué quieren llegar, o qué es esto, en el fondo, como
No, me parece una weá muy de... Ahora, claro, después de 100 años, uno ve películas en las cuales hacen locura, no sé, o hay, no sé, explosiones, dobles que saltan y hacen miles de cosas, ¿cachai? Ahora hay mucho CGI donde uno, no sé, pues te pintan dinosaurios y uno imagina que están vivos, ¿cachai? O sea, Pero pura en esa weá, época, pero en esa época de haber sido algo tan nuevo y tan como que, pero weón, ¿qué es esto, cachai? O sea, por ejemplo, hay una parte inicial cuando, por ejemplo, cuando el hijo de... ¿Cómo se llama el apellido? El Frederick, Frolich, no sé. ¿Ah? Frederick, no sé. Cuando llega el hijo a la parte baja y se encuentra con esta fábrica y esta máquina y él se empieza a imaginar y hay un trabajador que sufre un, ¿cómo se llama? Un problema, como que le da un infarto o algo así. Y él como que se imagina que esto es como una escalera con un sacrificio y cambian toda la imagen de la cuestión y como que el weón se empieza a imaginar otra cosa. Esa parte como que yo la vi y dije, weón, esta weá está como fascinante. Como hicieron todos esos efectos. ¿Qué estaban pensando cuando hicieron esa como transición entre... es que vea un dios, ¿cómo se llama ese dios que se come a los humanos? Ah, Moloch. Bueno, es que la película, otra cosa, usa mucha simbología religiosa para explicar sus metáforas, ¿no? Sí, exacto. Hay una parte que están representados los 7 pecados capitales. Claro, pero es que eso es una locura de la película, tener toda esa cantidad de recursos y ocupar todo lo que tienes disponible como recursos para contar una historia. Y cuando hablo de recursos me refiero a recursos técnicos, que me da la impresión, y quiero ocuparlo así de esta forma, homenajeando a un amigo llamado Gonzalo, que Metrópolis es como un proto-blockbuster, weón. Pescaron un montón de plata para esta weá, ¿cachai? Sí. Porque el presupuesto era descomunal para la época. Usaron muchos efectos especiales innovadores, como cualquier blockbuster de hoy día que se precie tal, y no un blockbuster de producción en serie. Y era una película súper ambiciosa, ¿cachai? Entonces para mí esa es la característica que tiene que tener un blockbuster. O sea, como son características bien especiales. Y claro, o sea, yo te puedo decir, antes de Star Wars, que es el blockbuster que nosotros, o de los primeros que estamos pensando, aunque el primero sería Tiburón, teníamos esta película. Y antes de eso, no estaban pensadas de esa forma las películas. Bueno, eso me fascina a alguien que tiene esta cuestión y dice, como este bichito de ocupar todos los recursos que tiene a mano, todos, y los ocupa todos, los conjuga para contar una historia. Y aquí obviamente los efectos prácticos se van a la chucha. Perdón por lo que voy a decir, pero puede ser una película media o entera comunista, pero los derechos laborales, weón, en ese momento claramente no existía. El weón tuvo a gente trabajando, weón, como 10 días metido en el agua para todas las escenas de inundación, weón, ¿cachai? Pero hizo todo, claro. Weón, hizo todo. Hizo la primera película de desastre natural. No desastre natural, la primera película de desastre, pues, weón. Claro, y para contarnos a nosotros que estamos en el año 2026, que el 2026 iba a haber explotación laboral. Sí, weón, es una locura, weón, es una locura eso. Sí, la cagó. Contamos de qué va la película un poco. Ah, bueno, sí, pues sí, en el fondo, si no han visto la película, que obviamente me imagino que se han llegado hasta acá, probablemente ya la vieron, o algo se deben acordar de algún minuto que la vieron. La película, en el fondo, lo que muestra es que hay como, podríamos decir, 2 mundos. Uno que es como de la clase dirigente, donde está un dirigente de ¿cómo se llama? De esta metrópolis, que tiene un hijo, y lo muestran al principio que están todos bien como en unos jardines, comen bien, disfrutan, juegan, toman alcohol y se la llevan en juerga. Pero bajo esta metrópolis hay un mundo donde está la clase obrera, que es la que hace que funcione la metrópolis, donde hay máquinas, donde hay turnos de trabajo, donde toda la gente vive como en un subterráneo, y que hacen en el fondo que funcione toda esta ciudad.
Entonces, Ahí, como que ahí hay- partimos con con lo que decía Diego, pues, así como una representación pueril, así bien, no sé, una metáfora bien básica, esta división, Bien o todos no. los de arriba con los de abajo. con los de abajo, La exactamente. clase alta con la clase baja, ¿cachai? Los jardines, placer, juventud, weón, la elite pasándola a toda raja, y los de abajo, obreros, trabajando, sacándose la cresta, haciendo Claro. funcionar todos estos engranajes, ¿cachai? Como, Muriendo, oh, muriendo por hacer funcionar estas máquinas. así es. Porque las máquinas se los devoran en varios Claro. sentidos. No solamente como molos, sino que les devora el tiempo. ¿Cachai? Se les devora la vida. Les come el líbido, por decirlo así, ¿cachai? Como que no tienen voluntad de ser, no tienen deseo tampoco, están perdidos en sí mismos. Sí, la excelente escena la de cuando hay un cambio de turno y muestran cómo marchan. Que al principio de la película, y yo al tiro es como huevo, y me puse a aplaudir porque Bueno. genial esa escena. El 2026, ese ganado se mueve en subterráneos para llegar a trenes para movilizarse a sus puestos de trabajo de la misma forma que se representa en esta película. O sea, Fritz Lang, fuiste un visionario. Sí. Claro, y lo que pasa en realidad en la película es que el hijo podríamos decir, del dueño, el hijo del dueño, Que de ahora en Frederiksen, adelante le diríamos el Perkin. que ahora en adelante Yo lo veía es como y para mí era un Perkin. al hijo del dueño, en este caso el hijo de Andrónico, le vamos a decir Max. Ese weón baja al subterráneo donde están los trabajadores y el weón queda loco. Dice, esta weá está mal. No puede ser que esta gente esté viviendo en esta miseria. Y hace cambio de papeles con otro weón y él se queda metido entre medio de los trabajadores, como posando piola, viviendo en el subterráneo, porque adicionalmente antes muestran que aparece María. María es como Sí. una dirigente dentro de los, ¿cómo se llama?, de los trabajadores, que sube al donde están los jardines y ve todos estos lujos y esta vida que tenían y como que trata de no sé, como que trata pero es que, ese de personaje decirles como- que eso está mal, ¿cachai? No, yo entiendo, ella es como un personaje más conciliador, weón, porque lleva a todos los cabros chicos a mostrarle, mira, acá están todos sus hermanos. ¿Cachai? Pero no se los muestran malas, ¿no? Por lo menos a mí esa es la impresión que me da. Ella, Yo me es un quedo la personaje- sensación de que se los mostraban, mal, en el fondo es como que, No oye, sé. están sus hermanos, donde miren a estos sus hermanos los que lo están pasando bien, y usted viene en la miseria, en el fondo es como que... Pero eso no está. O sea, yo creo que esa es tu interpretación. Ese texto no está. Sí, no, obvio, pues sí. Esta weá es toda Es que a lo que voy, es que no, pero a eso voy. No, es que texto a lo mejor uno podría pensar que no hay un cartelito que diga eso. Es que ni siquiera lo siento como en su expresión, que ella esté disgustada, esté enojada, esté diciendo, mira, ahí están sus hermanos pasándolo bien. No, ella está así como muy contenta, lleva a todos los cabros chicos a mostrarle como la novedad y se los lleva. Y bueno, el Freder, hijo de Frederiksen, digámosle Max. queda enganchado. Sí, esa es la otra Sí, cosa muy extraña. Si este es un, Quedó terrible loco. es un zorrón de las facultades sociales que se enamoró de la minita del sindicato, o sea, No del centro podemos, no alumno. podemos, Entonces, oye, no digas minita, no digas minita, decir weón. minita. No podemos Pero si decir justamente lo minita. estoy diciendo como así, ¿cachai? O sea, el zorroncito dijo, aquí tengo chiquilla, así que me voy a volver de izquierda. Claro, es como, no sé, pues, es como... No voy a decir nada mejor. Oye, pero se te olvidó contar que el despertar de Neo, el despertar de Freder, le pasa porque él ve una tragedia mientras están trabajando, mientras están observando a los trabajadores, ve una tragedia, y en ese momento ve esta imagen de Moloch comiéndose a los trabajadores, que es como una especie de alucinación, o así lo representa en la película. Y es la parte que es como el punto de quiebre para él, y por eso piensa en mezclarse con los obreros y vivir esa vida para entender mejor. Pues, bueno.
Claro, investigar, como para enganchar. ¿cachai? De qué se trata, qué pasa. Sí, pero muy porque está enganchado de María. Sí, siempre. No, Sí, no. sí. Se enamoró. Se nos enamoró. Y ahí se quedó, po. Se quedó en el subterráneo, trabajando como un obrero, como un esclavo. Mientras su padre lo buscaba por todos lados. Y dura un día. No esperábamos más en todo caso. No había un programa de televisión, parece que había un programa de televisión donde agarraban así como un famoso y lo mandaban a vivir así, no sé, a un sector popular con poca plata y a ver cuánto duraba. ¿No había un Pero programa esa hora? aquí vamos a demostrar nuestra poca cultura popular basada en la televisión criolla, donde ni tú, Jorge, ni Diego, ni yo sabemos. Yo creo que los tres cachamos que existe un Parece programa que- así y parece nunca que vimos, existió weón, una wea ni así. siquiera los avances. weón. Claro, ni los comerciales, ¿sabes? Pero parece que había algo así. Sí. Estoy casi seguro. Yo alguna vez me Voy la a quise investigar. dar de proletario y me fui a lavar plato y duré una semana. Tan débil. Claro, te empezaron a salir weas en las manos, así Te, como que te no, dio, esta wea no es para te dio alergia porque usaban un detergente que no era Claro, el que no era que usaban en hipoalergénico. tu casa. No era hipoalergénico, claro. Claro. Y cuando Usaban dijiste, Quicks, usaban una wea pediste- zoacáustica, wea. pediste guantes para lavar y te miraron feo. Oh, dijeron, ¿Y acá no tienen guantes de látex para lavar la losa? dijeron, ay, pongan una falda a la nena. Censuremos. Sí. Ah, Esa bueno. fue toda mi vida de proletario. Ya, avancemos con la película, cabrón. Si es larga esta weá. pero, No, pero no la Pero vamos a sí, contar pero sí está completa. pero sí está bien, pues imagínate. Aquí Diego tuvo una ¿cómo se llama? Una reflexión o una iluminación como el hijo de Fredersen. Dijo, acá hay algo mal, en el fondo hay un proletariado, en el fondo que hay que apoyar, yo quiero ser parte de eso. No quiero estar en la burguesía, quiero irme con el proletariado. Una semana duró. Ya, pero esa. Es muy Diego, frente, pero es esa muy persecu- frente amplio. Este con es muy Oye. frente amplio el Fredersen. Oye, pero a ver, esa decisión de hacerse proletario, ¿fue en persecución de agüita de canoa o solamente por decisión? No, Claro. no, eran para unas moneditas, pero Ah, ahí ya. me di cuenta que era débil. No estoy hecho para este tipo de trabajo. Yo necesito trabajo intelectual, no. Trabajo falso. Pero todo el mundo Ya, debe estar po. preguntándose, en esta película hay un robot. Hay un ¿Qué onda el robot, robot? ¿Qué es el Hay un robot robot. de esta película? Bueno, El dentro de- robot. Que igual hay una wea bien rara en la película, porque se supone que el robot es de un científico que se llama Rodwang. Que está Pero que- empujando los límites de la ciencia nomás, el weón. No está haciendo Sí, po. nada más que eso. Pero lo loco de esa parte, que también no le encuentro mucha explicación, pero se supone que el robot contiene el espíritu de la esposa de Fredersen. Que o, eso, la o eso esposa de- aspira. O a eso, claro, eso aspira en el fondo, porque como que el científico parece que está enamorado de la esposa de Fredersen y que la esposa de Fredersen había muerto cuando tuvo al hijo. Ujú. Cuando como que es el padre y el hijo son, entre comillas, solos, no, la mamá no está, pero es porque murieron en el parto. Y en realidad lo que aspira el científico es como hacer una reproducción de ella. Es como esa parte es como que como una Yo especie creo como de Que está bien que no se del- entienda. Yo tampoco, yo creo que se pierde. Como que se le olvida después esa parte de que era la reencarnación. Ah, mira, es como la Rosa yo de soy más- Guadalupe, pero yo soy como más del 27. pragmático. Yo soy más pragmático. Lo que necesitaban era una explicación medianamente razonable porque el weón estaba embarcado en esa empresa de hacer un robot. Punto. Y eso No, como que pero le podría daba haber sido- alguna justificación. Es que puede haber sido cualquier cosa. Sí, efectivamente Sí, pues, es medio absurdo, sí, pero es como era que darle es un robot. Claro. Era eso, así, no hacer un robot por hacer un robot, ¿cachai? Sino que estaba tratando de lograr un robot que tuviera sentido o un componente humano. Y que tiene, o sea, como que eso gatilla que después traspasan
como la... ¿Qué es lo que es la mente de María, ¿cachai? María. Claro, pues se supone que el robot podía tomar como el aspecto físico de cualquier persona. Entonces ellos, sabiendo de que María era como una especie de dirigente sindical del mundo del proletariado, la raptan y transforman al robot en María para que vaya a dar órdenes contradictorias a los trabajadores. María Vallejo era, ¿no? Claro, la María original transmitía con que había que ser, como que todo se iba a solucionar cuando apareciera el mediador. Es como va a aparecer Neo en algún momento, The One, y va a solucionar todos los problemas del mundo. Va a aparecer el mediador. En el remake, claramente va a ser Chalamet. Claro, va a ser Chalamet y le va a hacer la desconocida a la María después cuando termine. Y al final lo que pasa es que transforman a la robot, la transforman en María, y María esta María en realidad, esta María robot, lo que hace es que va donde los trabajadores, y como en realidad era el plan original del científico, le da otras instrucciones para que los trabajadores destruyan la metrópoli. Se rebelen contra la ciudad. Que se rebelen contra la ciudad y se rebelen contra las máquinas y dejen la cagada. Cada vez que les abre la cabeza en el fondo como respecto de la explotación que están viviendo. ¿Cachai? Así como, ¿quiénes son los que mantienen viva la ciudad? ¿Quiénes son los que mantienen en movimiento la ciudad? ¿Quiénes son los que se sacan la cresta y se mueren para que esta weá funcione? Nosotros. ¿Cachai? Entonces ahí poniéndose, instalándole esas ideas en la cabeza, puta, parte de la revolución. Sí, ahí no como al principio, que era como atenuando un poco la idea de conciencia de clase. No, aquí es forzándola. Es claramente incendiario el mensaje. Claro. En una película rusa, ahí terminaría y diríamos, y vivieron felices por siempre. Claro. Bueno, eso tiene una escena, me acordé por de película rusa, Diego, que el Freder la escucha hablar a la María Robot y se da cuenta que no es ella y la encara y dice, tú no eres la María original, ¿cachai? Y alguien se da vuelta y le dice, ese es el hijo del empresario, mátenlo, y hay una pelea en una escalera. Oye, el weón bueno para los combos, weón. ¡Oh, tremendo! Es que una máquina. Como 1000, sí. Esa escena de agarrarse a combo era como Kill Bill, digna de era como John la Wick. Uma Thurman. No, weón, John Wick no es nada al lado de ese weón. Bueno, para los combos. Y estoy hablando en serio. No, sí, me fijé en esa escena y yo como todo este rato en mi cabeza era como, no le pega ni a uno este Perkin. Ni a uno. y en la película, pero a cientos. Era como en RRR cuando el weón se tira. Sí. Cuando el weón salta la reja. Sí. Sí, increíble. La wea buena. ¿Viste, bueno, ¿viste ahí... Esta película tiene de todo, weón. Aquí, que no habíamos acción. Una película de acción. No eran artes marciales, pero eran combo a puño desnudo, weón. Acción, ciencia ficción, un robot, conciencia clase. ¿Qué más querés? Sí. Tuve más adelante, ya vamos a llegar a película de desastre. Porque, claro, weón, eso es lo que viene después. Después viene esta revolución. Tira al tiro. Es que viene la revolución, pues queda la cagada. Y al pitearse las máquinas, y ahí no caché por qué, pero se desborda todo, güey, y se empieza a inundar la ciudad subterránea, güey. Un mago lo hizo. Sí, es verdad. Y ahí nuestro amigo Freder, que parece que Diego no le tiene tanta buena, solamente por su aspecto ahí, bien prejuicioso Diego, intenta salvar a todos, pues, weón. Puta, qué hombre más bueno, weón. Qué superhéroe, weón. El mediador, po. Sí, el mediador, sí, ¿qué le vamos a hacer? Oye, pero un detalle que se nos olvidó pasar es que mi compadre a mí me da risa. Y me da mucha risa cuando le dicen, ¿usted es el mediador? Sí.
Claro, no es como en las otras películas cuando le dicen, oye, tú eres el. No, yo no, capaz que no creo que sea. No, te voy al tío, sí, yo soy. ¿Cuánto le tomó a Neo entender que él era el The One. elegido? Puta, 3 películas. Y a este weón le dijeron una vez y dijo, sí. Ya, bueno. ¿Viste? Tiene innovación también, weón. Bueno, finalmente, después de que se solucionan todo, se rescatan los niños, llegamos al punto culmine donde no hay un enfrentamiento, volvemos a que la solución es que el corazón tiene que ser el mediador entre el cerebro y las manos. Así que todos viven contentos porque aquí Luxic le da la mano a la Cut y se... y podemos entender Claro. que se vive feliz. ¿Sería esa la debilidad de la película, Diego, no? Porque yo creo que por ahí va lo que a mí me termina decepcionando, que a lo mejor ni siquiera era el mensaje que quería entregar la película, como que mucho artificio, mucha técnica, muchas cosas puestas al servicio de qué, de un mensaje que no termina siendo tan redondo. Vuelvo a decir, siento que la película es demasiado fascinante en muchos puntos, en muchas aristas totalmente distintas, que son diametralmente distintas algunas. Lo técnico, sobre todo, que para mí es una fascinación. Pero claro, termina guateando en el mensaje. Y probablemente eso es lo que decían ustedes, que Lang no le gusta o no le terminó convenciendo. Eso es lo que no salió redondo en la película. Claro, quizás tenía aspiraciones un poco más comunistas de la película, de dejar un mensaje un poco más de, oye, arriba los trabajadores, no sé qué, pero llega este final como medio amarillo de, sí, hay que llegar a hacer un pacto, hay que buscar el acuerdo de todos, seamos todos amigos, seamos todos hermanos. Y por buena onda nomás. Si eso es lo Sí, curioso. por la pura buena onda, nada más. Cada vez que le podéis dar varias lecturas a la película, o sea, podéis partir por el lado más humanista, necesitamos empatía entre clases, el diálogo es la solución, ¿cachai? Podéis irte en esa ola y estaría bien. Que no Es sé que si es tan el problema de la discusión satisfactorio. aquí es que hay un gran ausente durante toda la película que se llama Estado. ¿Cachai? Y entonces ese nos lleva a que va a tener que tener como conclusiones un poco amarillentas, inocentes. Ujú. Ingenuo. Acabo de quedar ingenuo. sin palabras. Es que efectivamente, es que ya lo dijimos desde el principio, es bien ingenua, pues, se simplifica un conflicto estructural súper grande entre estas dos clases y chao. Y lo reduce todo en este final que es como, oye, hay que ponerse de acuerdo. Y llega el personaje que es capaz de ponernos de acuerdo. Si eso es lo que termina siendo como la parte más débil de la película, es lo que podemos destripar y hacerlo como que suene que no es la gran cosa que todos hemos sabido de siempre, que Metrópolis es una película, no sé, es un pilar en la historia del cine. Y que termina siendo, pero no solamente por su historia, sino por muchas más cosas. Pero tú decís que esta película termina siendo más que nada por la técnica, por las imágenes, por la suma de todas sus cosas. También por el mensaje. No, pues, o sea, a eso voy. Por la suma de todas sus cosas termina siendo una gran película. Sí, pero si fuera por la pura historia, si le sacamos todo el resto de las cosas y nos centramos solamente en esta historia tan básica, por mucho que haya sido hecha en 1927, creo que no es tan satisfactoria como quisiéramos. De hecho, lo comentábamos con Diego, un famoso, y Diego, ya lo olvidé, un famoso mangaka que hizo manga, hizo manga de Metrópolis, y que eso terminó en una película. Él declara que no le gustó tanto como él esperaba. No le pareció tan bien la historia. Oye, pero si parece que ni siquiera al director le pareció bien el guión, entonces... Sí, no es cosa de época. Sí, si tú sacáis la historia, bueno, la hemos nombrado varias veces hoy, parece que algún día vamos a tener que hablarla. Si solamente sacáis la historia de Caligari, es la raja. Claro. Se sostiene en pura historia. Esta no. Yo creo que a ver,
Es que para que no parezca que es una Pero las basura. películas no son pura historia, así que está Sí, súper bien que no sea es así. que eso, pues, weón. Es que quiero. Para corregir, porque a lo mejor alguien puede pensar que le estoy tirando mierda a la weá. Mira, Metrópolis es una película que es súper lúcida, ¿cachai? En el diagnóstico, ¿cachai? Y de hecho, por eso cuando miramos así, predijo a 2026, decía que está ambientada en. Y puta, le apuntan un montón de cosas. Por eso es como súper lúcida en el diagnóstico, ¿cachai? Pero demasiado infantil en la solución, ¿cachai? Pero no es todo eso. O sea, igual yo creo que depende de quién esté mirando la película también, po. Porque claro, si uno lo ve desde el punto de vista de, como decíamos hace un rato, trabajadores en un subterráneo, tú veis la salida del metro y todos los güeyes marchando para ir a trabajar y, ¿cómo se llama? Y hacer vivir la ciudad, claro, si lo veis de un punto de vista como del trabajador, lo sientes interpretado. ¿Sí? Pero si a lo mejor lo veis desde el punto de vista de Freder o de Fredersen, o si lo estáis viendo si esta película se la mostráis, no sé, a Luxich, quizás no la va a entender de la misma manera, ¿cachai? Porque él piensa de que en el fondo que la gente en realidad lo que está haciendo no es como que sea un engranaje dentro de la sociedad o del mercado neoliberal, sino que es gente, no sé, cumpliendo sueños. Y siempre se dan como en la bola los empresarios de que la gente no trabaja para ganarse el pan, sino que se trabaja por otras razones que no son las mismas que piensa uno, ¿cachai? Entonces también creo que depende de quién vea la película. Vea nuestro especial Nuevo Chile. Ahí se disipan algunas dudas. Ahí hablamos de eso un poco En búsqueda de la felicidad. ¿Qué más, chicos? No sé, yo no tengo mucho más que contarles. Igual es una película, insisto, que me fascina harto, sobre todo por lo que deja en la historia del cine. Sí, se deja ver. Si igual uno dice que es como densa, yo no la encuentro tan densa. La verdad. Encuentro que es pesada en cuanto a su duración. Pero no creo que densa. Y está en YouTube, y está en Movie, o sea, está cerquita de la mano. Sí, es verdad. Es fácil encontrarla. Y aparte que es una película que es pasada cultura pop. O sea, todos hemos visto algo de Metrópolis en otros lados. Sí, claro. Un fan de Star Wars tiene que ver Metrópolis. O sea, un fan de la música ha visto el videoclip de Queen, Radio Gaga, y la wea es claro. Metrópolis. Madonna también tiene... Madonna también. Más de alguien ha visto el meme ese que sale una mujer haciendo haciendo como pollo que dice comunista ruso, así como con cara de loca. ¿Han visto ese meme? No, yo no. ¡No! No. Ya, se los voy a mandar. Esa fue otra. No voy a tener que voy a tener que publicarlo en Instagram para que lo vean todos. Lo voy a tener que publicar en Instagram, exactamente. No puedo creer que no hayan visto ese meme. Película antigua, sí. Memes, no. Memes de película antigua. Ya, chiquillo. Ya pues. Nos estamos viendo en una próxima sesión de películas viejitas o cineclub clásico, como le dicen. Yo lo tengo registrado como Cineclub con artrosis. También. Otra más. Bueno, espero que a la gente le guste. Escuchen el capítulo. Si lo han escuchado hasta este punto, por favor comenten si quieren que hablemos de alguna otra película, porque a nosotros nos fascina ver películas antiguas. Entonces díganos, oye, quiero que hablen de la película X del año 1920. Nosotros allá vamos, la vemos, les podemos hacer un breve análisis de qué es lo que pasa con la película. Y cineclub clásico, hay que decirlo llorando, es de la que tiene menos visita, así que por favor, si llegaron hasta este punto, por último alégrenos con un comentario. Claro, corazoncito, un dedito para arriba, lo que sea, Sí, no importa. lo hacemos por amor al arte nomás, esta parte. Su propina es mi sueldo. Pero ¿saben quién va a estar contento si llegan a este momento? Nuestro auspiciador. Nuestro auspiciador. Tenemos auspiciador. Ah, tú no fuiste. Puta la weá. Vamos, hable. Sí, pues Cerveza Intrínseca va a estar feliz porque ustedes pueden ocupar el código Cineclub en compras
van a tener un 20% de descuento, pero solamente se van a enterar si llegaron a este punto. Así que Ah, muy bien. apliquen una compra Intrinsical. Barrio Brasil. Ahí, cervecería artesanal. ahí mismo le sirven su cerveza. Muestran cómo se le Si llegaron hasta acá, se lo ganaron. Ya muchachos, cuídense, Nos vemos. que estén bien. Chau, chau. Nos vemos. Chau, chau.